Génesis 1:1. Nos ajustaremos a algunas de las verdades principales que se hallan en este importante pasaje. El creador de todo esto, ningún científico o historiador puede mejorar en el principio. Esa frase nadie le puede hallar entrada. Esta simple afirmación refuta al ateo que dice que no hay Dios, al agnóstico que afirma que no puede conocer a Dios, al politeísta que adora a muchos dioses, al panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios, al materialista que argumenta que la materia es eterna y no se crea, y al fatalista que enseña que no hay plan divino detrás de la creación y la historia. La personalidad de Dios se ve en este capítulo 1 porque habla, ve, nombra y bendice. El científico puede afirmar que la materia solo llegó a existir ella solita, que la vida ocurrió así tarán y que todas las formas complejas de vida evolucionaron gradualmente de formas inferiores. Pero no puede dar pruebas de sus declaraciones. Admitimos que hay cambios dentro de las especies, tales como el desarrollo del caballo, el desarrollo del gato doméstico. Las palomas salen en diversidades, pero que una clase de criatura se transforme en otra, no lo aceptamos. Que un mono se haga hombre o que un hombre se haga mono, habría que verlo. Díganme cuál es el mono que se ha hecho hombre y cuál es el hombre que se ha hecho mono. Porque ¿por qué creó Dios el universo? No cabe duda que no fue para añadirse nada a sí mismo, puesto que no necesita nada. En realidad la creación limita a Dios, puesto que el Eterno ahora debe confinarse a la obra en el tiempo y la historia humana. La palabra deja en claro que Cristo es el autor y el sustentador y Él es la meta de la creación, el propósito de todo esto. Si vemos allá en Colosenses 1:15, encontramos el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Por eso encontramos en Apocalipsis 4:11 diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. O sea, nos hace ver que el creador es Jesús. Para eso tenemos que analizar el Proverbios 8, del 20 al 30 y del 1 hasta el 20. Ahí aparece Jesús dándonos ejemplos de que Él es Él. Cristo, el verbo viviente, revela a Dios en la palabra escrita y en el libro de la naturaleza, como lo hace allá en Juan 1:1, donde dice, y en el principio creó Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Eso quiere decir. Ahora bien,
Cuando vamos nosotros a ver el principio, nos encontramos con que nuestro Señor es el mismo, el que inicia todo. Por eso dice el primogénito de. El primogénito de. Como lo dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué revela la creación acerca de Dios? Fíjate bien. 1. Su sabiduría y su poder. ¿Por qué? Job 28, 23 dice, Dios entiende el camino de ella y Él conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve debajo de todo el cielo. Al dar peso al viento y poner las aguas en medidas, cuando Él hizo la ley a la lluvia y caminó, e hizo camino al relámpago de los truenos, entonces le veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Si vemos el Proverbio 3, 19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Punto número 1. Punto número 2 dice, su gloria es lo que dijimos anteriormente del Salmo 19. 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ya lo habíamos dicho. Y eso habla de la gloria de Dios. Punto número 3. Su poder y su deidad la vemos reflejada en Romanos 1:18 hasta el 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Y prefirieron hacerse un palo, una piedra, un monumento, lo que sea, un montón de cosas, pero menos buscar a Dios. Por eso es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. 4. Su amor por el hombre insignificante lo manifiesta en el Salmo 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. 5. Punto número 5. Su cuidado providencial de nosotros, de sus siervos, de sus amigos, de sus hijos. Quizás Isaías 40:12 nos dé una luz. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y midió los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó
el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Qué significa esto? La pregunta es, ¿quién midió las aguas? Los que fueron inundados con aguas tendrían la respuesta, que lo que les cayó fue algo que Dios creó, porque en esa época ellos saben que no llovía. Cuando nuestro Señor estaba en la tierra, vio la mano de la gracia del Padre incluso en las flores y en las aves. Por eso dijo a todos allá en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dos cosas que él puso adelante que eran mejores. El nombre hebreo para Dios en Génesis 1 es Elohim, el cual lo liga con la creación. La raíz básica del nombre es El, que significa poderoso, fuerte, prominente. En 2:4 de Génesis tenemos Jehová Dios, que es Jehová Elohim. Jehová es nombre del pacto de Dios y lo une a su pueblo. Este es el nombre que dio cuando le habló Moisés. Yo soy el que soy. Y quedó plasmado en Éxodo 3:14 al 15. Y respondió Dios a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos y por todas las generaciones. Yo soy el que soy. O sea, es eterno, pues. Esto significa que es el Dios que existe en sí mismo, inmutable. No necesita ayuda, no necesita que le llevemos una sopita de pollo para alimentarlo. No, Él es eterno. Cuando hizo la creación, la existencia de los ángeles y la caída de Satanás preceden en fechas a la creación. ¿Por qué? Porque los ángeles, hijos de Dios, cantaban en la creación. Eran cantautores de Dios. En Job 38:7 encontramos, cuando las estrellas del alba juntas alababan y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo, dice Job 38:7. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lucifer era el más superior de los seres creados por Dios en esta creación original, como lo podemos ver a la luz de Ezequiel. En Ezequiel 28:11 hasta el 19 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová el Señor, tú eres el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfectos en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primores de tus tamboriles y flauta fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedra de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta
que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá y te pondrá en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto quiere decir que y quiso tomar el lugar de Dios allá. No solo lo que hemos hablado aquí, que se enalteció, que se puso orgulloso. Isaías lo dice de otra manera. Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, cosa más grande para blasfemar. Pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Los que te vean te observarán, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Será este? Sí. Hallamos a Satanás ya en escena en Génesis 3, de modo que su caída debe haber ocurrido anteriormente. La tierra estaba deforme, así que en los primeros 3 días formó lo que quería. La tierra estaba vacía, así que Dios llenó lo que había formado. Hizo la expansión de los cielos, el firmamento, y lo llenó con estrellas y planetas. Hizo la tierra y la llenó con plantas y animales. Dios originó la luz antes de colocar en los cielos. Nótese el principio y la separación con ilustrado en la creación, porque Dios dividió la luz de las tinieblas y el mar de la tierra. En 2 Corintios 6:14 encontramos donde nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Igual a lo que dice en Gálatas 4:6. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. En Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Ahora bien,
El hombre es la corona de la creación. Hay una conferencia divina entre los miembros de la deidad antes de crearlo. Algo que no se ve en ninguno de los demás pasos de la creación. Algunos de los ángeles ya se habían rebelado contra Dios y sin duda él sabía que el hombre lo haría. Sin embargo, en su amor y gracia, modeló al primer hombre a su imagen, refiriéndose a la personalidad del hombre, mente, voluntad, emociones, libertad, antes que a su apariencia física. Como vemos en el libro de los Efesios capítulo 4, 24, encontramos, y dice, y vestíos del nuevo hombre, el que Dios ha creado, el que Dios creó en ti, que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. O como lo dice también Colosenses 3:10, que dice, vestíos del nuevo hombre, vestite de ese hombre nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Al hombre se le dio el lugar de dominio sobre la tierra, la más alta posición en la creación. Esto explica el ataque de Satanás y por qué Satanás, Lucifer, tuvo una vez esa posición y quería una todavía más elevada. Si no lo logró obtener el lugar de Dios en el universo, trataría de tomarlo el lugar de Dios en la vida del hombre. Y lo consiguió. A muchos los envolvió por aquí y por allá. El hombre perdió su dominio debido a su pecado, como dice el Salmo 8. Y también encontramos en Hebreos 2:5 que dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hebreos 2, 5, 6, 7, hasta el 18. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados por el maligno. Pero este dominio se ha recuperado para nosotros por Cristo. El postrer Adán que vino, Romanos 5 lo menciona. Cuando estaba en la tierra, Jesús demostró que tenía dominio sobre los peces. Cuando mandó a Pedro a sacar una moneda del hocico de un pez. Lucas 5. Si vemos en Mateo 17:24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los tributos diciendo, vuestro maestro pues no paga los tributos, mano. Y el Señor Jesús los ve, ahí un pez, y el estatero que salga ahí pagas el tuyo, lo mío y lo que sobra y ve que... Y el pez, lo habrá tirado Pedro de nuevo al agua. Mi opinión es que él lo llevó también para venderlo, pero no hay, esa es mi opinión. Igual que la opinión que él tiene dominio sobre los peces y tiene dominio sobre las aves. Si usted ve allá en Mateo 26:74, entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué quiere decir? Jesús le dijo, gallo, recordarle a Pedro lo que yo le dije, que antes que tú cantaras 3 veces, él me negaría antes 3 veces. Ese es el poder de Dios sobre las aves de corral. Y en el 75, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. También tiene dominio sobre las bestias. Vemos en Mateo 21:1,
Y cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Entonces Jesús envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviaré. Un dominio sobre peces, aves y bestias. ¿Quién sería este hombre? ¿O qué clase de hombre sería? En el inicio la dieta del hombre era vegetariana, pero esto cambió. Allá en Génesis 9, del 3 al 4, dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, o sea, para comer. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Pero carne con su vida, que es en su sangre, no comeréis. ¿Qué significa esto? Habla de la sangre humana, carne con su vida. A los judíos se les dio restricciones dietéticas en Levítico 11, pero ¿no hay tales restricciones hoy? No. ¿Por qué? Mire, veremos Marcos 17, 7, 17 al 23. En Marcos 7, 17 dice: y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa de sus discípulos, le preguntaron acerca de la parábola, y les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, limpiando todas las viandas? Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Lo que de dentro del corazón del hombre salen: los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Allá en el libro de los Hechos 10, 9 al 16 dice: y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, y le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras ellos preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un vaso que descendía hacia él con un gran lienzo atado de las 4 cabos, y era bajado a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos terrestres y liebres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y le habló la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho 3 veces, y el varón volvió a ser recogido en el cielo. Y esto fue hecho 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. En la primera carta a Timoteo 4, del 1 al 5, encontramos: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, la van a negar, se van a esconder, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya lo hay.
Hay mucha gente ya que hace esto. Que con hipocresía hablarán mentiras teniendo cauterizada su conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Luego tenemos la nueva creación. En la segunda carta a los Corintios 4, del 3 al 6, encontramos que tenemos ahí algunas recomendaciones que hay de parte de Dios. Segunda carta de Corintios. Segunda carta a los Corintios. Cuatro. Dice: tengan los hombres por ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel, no ladrón, no borracho, no prostituto, no lascivioso. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por juicio humano, y ni aun yo mismo me juzgo. Pablo está hablando de lo necesario para llegar a ser un ministro. ¿Qué tenemos que hacer? Dice. Ahí está la respuesta. 3, del 6 al 7 y 5:17. En el 5:17 de la primera carta de los Corintios dice así: en el 3 dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por juicio humano, y ni aun yo mismo me juzgo. Pero esto, hermano, lo he transferido, por ejemplo, en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se envanezca por causa de uno u otro. El 5:17 dice: bueno, vamos a ver el 5:17 porque se nos cayó. Ahí se tropezó y cayó por ahí. Pero sigamos con el 1, argumentando la nueva vida. O sea, la nueva vida en Cristo, que es, deja en claro que en Cristo Dios tiene una nueva creación. Pablo usa las imágenes del relato de la creación en Génesis para ilustrar esta nueva creación. El hombre se creó perfecto, pero lo arruinó el pecado, lo arruinó la maldad. Nace pecador, desordenado y vacío. Su vida no tiene propósito, está vacía y oscura. El Espíritu Santo empieza su obra de convicción, moviéndose en los corazones de los hombres, como lo hacía al principio en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un ejemplo que nos dio Jesús a demostrar quién era Él, el Hijo del Espíritu de Dios. Cuando caminó sobre las aguas,
Y sus discípulos decían un fantasma, asustado. Eso nadie lo ve, ni lo alcanza a ver. Pero es una revelación que Cristo nos estaba, con eso nos estaba enseñando. Era un lenguaje mudo, de señas, que Él nos estaba enseñando quién era Él, al caminar sobre el agua. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo hizo? Solo el Padre, el Espíritu. En verdad, la salvación siempre empieza con el Señor, como allá en Jonás 2:9. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación pertenece a Jehová. Jonás 2:9. A su gracia se debe la salvación de cualquier pecador. El Espíritu usa la palabra para producir luz en el pecador. Dice el Salmo 119, 130, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Porque no puede haber salvación sin la palabra de Dios. Su palabra nos limpia de todo pecado. Miren lo que hay en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. Y en Hebreos 4:12 nos habla acerca de Él mismo personalmente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo grande que tiene esa palabra, dice que la palabra tiene poder para partir, para dividir, trayendo a la mente el hecho de que Dios dividió la luz de las tinieblas, la tierra y las aguas. Bueno, tenemos el caso de la pelota. Cuando esta parte está en luz, esta está en oscuridad. Cuando esta pasa a la oscuridad, esta pasa a luz. ¿Por qué? Toda la tierra tiene así, dividida la luz de las tinieblas. Como los seres creados en Génesis, los creyentes tienen la responsabilidad de fructificar y multiplicarse según su género, en un paralelo a la posición de dominio de Adán. El creyente es parte de la realeza bajo el gobierno de Dios y puede reinar en vida mediante Cristo. ¿Cómo es eso? Mira, Romanos 5:17 nos dice, porque si por el pecado reinó la muerte, por uno, o sea Cristo, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinará en vida por uno, que se llama Jesucristo. Así como Adán fue la cabeza de la antigua creación, Cristo es la cabeza de la nueva creación. Él es el postrer Adán. ¿Y tenemos alguna luz en algún versículo? Mire, tenemos 1 Corintios 15:45. Y así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, y el postrer Adán, un espíritu vivificante, del que caminó sobre las aguas. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual es terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales.
Así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. En el Antiguo Testamento es el libro de las generaciones de Adán. Podemos verlo a la luz de Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Ahí dice Génesis 5:1. El día en que creó Dios al hombre, a la imagen, a la semejanza de Dios lo hizo. Y concluye pronunciando una maldición que la marca Malaquías 4:6. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Es lo que esperamos que va a suceder cuando Él venga a la tierra. No va a haber quien la perdone. El Nuevo Testamento es el libro de la generación de Jesucristo. Si vemos en Mateo 1:1, encontramos el libro de la generación de Jesucristo, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y concluye con no habrá más maldición. ¿A dónde está? Mire, al leer Apocalipsis 22:3, usted encontrará que dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Y sus siervos les servirán. Porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén y amén.